Muchas gracias y buenas tardes a todos los participantes de este curso nacional de soporte vital y shock trauma. Les da la bienvenida a Capacitaciones en Salud y quien les habla es la licenciada de enfermería Venancio Cervantes Yesenia. Sí, soy especialista también en cuidado cardiovascular y actualmente me desempeño como enfermera asistencial en un hospital del Seguro Social como docente. Bienvenidos y vamos a dar inicio. Bueno, es un tema muy enriquecedor para todos nosotros y también es muy amplio. Entonces vamos a comenzar. El temario es el cual vamos a dividirlo en grandes capítulos. El primero, acerca de cadena de supervivencia. Segundo, paro cardiorrespiratorio. Tercero, soporte vital básico. Cuarto, soporte vital cardiovascular avanzado. Y quinto, acerca de trauma shock. Bien, quiero comenzar mencionando acerca de este médico, quien fue pues Peter Safar, considerado padre de la moderna reanimación, ¿no? Gracias a él podemos tener los primeros indicios, los fundamentos, las bases acerca de esa cadena de sobrevida, debido a una experiencia personal, ¿no? Particularmente en su caso, su familia sufrió un accidente, ¿no? Entonces, a raíz de la poca información o la propia práctica en ese momento de reanimación, ¿no? Es que perdió a varios de sus integrantes de su familia. Y él se puso pues a analizar, a investigar y a poner las primeras piedras para fomentar esta cadena de supervivencia que ahora la conocemos a nivel internacional. Una de las asociaciones americanas es la AHA, ¿no? La American Heart Association, que actualiza cada cierto tiempo. Por ejemplo, este año, el 2020, en el mes de octubre, ha hecho una actualización acerca de algoritmos, ¿no? Algoritmos acerca de la reanimación cardiopulmonar. Esto es en el campo, pues, de emergencia, y como toda emergencia es, pues, para salvar la vida de las personas. Entonces, basamos en estos algoritmos de la AHA y pues los invito a estar muy atentos, a poder participar también cuando los invite, y resolvemos las dudas también al finalizar. En cuanto a la cadena de supervivencia, hablamos de cadena de supervivencia a todos aquellos eslabones que garantizan la supervivencia en caso de una emergencia. Aquí estamos hablando de que cada eslabón está unido y van de la mano y no se pueden eliminar ninguno de ellos. Tienen que realizarse todos y en esta forma ordenada, de tal manera que podemos así asegurar la sobrevida de las personas. A nivel extrahospitalario, la actualización de la AHA de este año, tenemos pues que ahora son 6 eslabones. Por ejemplo, conocíamos, según la AHA en el año 2015, que habían pues 5 eslabones. Entonces ha agregado uno más. ¿Cuál será? Tenemos que el último eslabón, el sexto, el de recuperación, es el que se ha agregado actualmente. Debido a que nosotros como personal sanitario no solamente estamos desde la etapa de identificar la emergencia y tratarla. Entonces también queremos nosotros asegurarnos de que esta persona pues tenga una recuperación integral de su salud, ¿no? Y nos dan ciertas recomendaciones. Ahora tenemos entonces 6 eslabones y hablamos de un nivel extrahospitalario porque muchas de estas emergencias ocurren fuera, en comunidad. Entonces, son recomendaciones que lo pueden hacer desde un personal no entrenado, un personal lego, como se le conoce, o un personal de salud. En un ambiente intrahospitalario, pues tenemos a nuestros pacientes bajo la supervisión de un equipo médico, un equipo de salud.
conformado también por enfermeros, por auxiliares. Entonces, aquí nosotros, si bien es cierto, no estamos fuera, estamos como primer eslabón, quizás en vez de encontrarnos en la calle, en comunidad, nosotros debemos de reconocer como primer eslabón aquellos indicios, signos de alarma de forma temprana, que nos pueden llevar pues a sospechar de que este paciente que se encuentra hospitalizado puede desarrollar una situación de emergencia. También tenemos entonces a nivel intrahospitalario nuestras 6 eslabones de la cadena de supervivencia. Entonces, de forma ordenada es que nosotros vamos a ir conociendo cuál es eslabón por eslabón. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en un nivel extra hospitalario. Aquí les presento acerca de la importancia de conocer esta cadena de supervivencia y valorar el tiempo para nuestras atenciones. El tiempo es sumamente crítico. El daño que puede ocasionar la falta de oxígeno a nivel cerebral comienza en cuestión de minutos. Y sabemos que muchos de estos daños, pasado un cierto tiempo, es considerado ya irreversible. El daño cerebral va a iniciar pasado los 4 a 6 minutos y es considerado irreversible a los 8 a 10 minutos. Entonces vemos la importancia de por qué tener pues establecida cierta cadena de supervivencia que garantice el tiempo mínimo de mis acciones para tener un mayor tiempo de sobrevida de los órganos y sistemas de esta persona. Vamos a conocer primero acerca de la definición de un paro cardiorrespiratorio. Antes de entrar a conocer a la cadena y a todos sus eslabones, debo de recordar a qué llamo paro cardiorrespiratorio, porque esta situación de emergencia es la que pone en peligro la vida de las personas. Es la interrupción de la actividad mecánica cardíaca y la consiguiente supresión de la función respiratoria. ¿Esto cómo lo evalúo? En mi triángulo de emergencia, tenemos que lo primero es que mi paciente va a tener una pérdida de la conciencia. Voy a encontrar un paciente inconsciente. Va a haber ausencia de pulso. Y finalmente esto me lleva a ausencia de ventilación. Entonces, un paro cardiorrespiratorio significa que voy a encontrar a una persona que no responde, no tiene pulso y no respira. Con estos signos, yo ya voy a identificar que estoy ante una situación de parada cardiorrespiratoria. ¿Cuáles son esas causas para llevar a una persona que sufra de un paro cardiorrespiratorio? Tenemos al síndrome coronario agudo, que agrupa a muchas enfermedades coronarias y lo vamos a identificar por las siglas de SCA. Otra de las causas puede ser a nivel del trastorno de conducción y del ritmo cardíaco. Sabemos que el corazón no solamente es un órgano muscular, sino también es un órgano con actividad eléctrica. Y esto me determina, pues, el ritmo también cardíaco. Entonces, hay acá también una alteración a nivel de la conducción eléctrica y ritmo cardíaco. Otra de las causas están agrupadas en una regla de las 5H y 5T. La 5H vamos a mencionar a la hipoxemia, a la falta de oxígeno, esa insuficiencia de oxígeno a nivel
celular. Hipovolemia. Pues la hipovolemia es la disminución del volumen sanguíneo. La hidrogeniones o en un estado de acidosis en el paciente. Hipo o hipercalemia, que se determina dependiendo de los valores del electrolito potasio. Y la hipotermia, mediante la toma de la temperatura, y la encontramos por niveles muy por debajo. La 5H agrupa al neumotórax, ¿no? Al taponamiento cardíaco, a las toxinas, trombolismo pulmonar y trombosis coronaria. Estas son las reglas de las 5H y 5T. Pues bien, estas son las causas consideradas reversibles. Ahora, ¿qué significa dar una reanimación cardiopulmonar? Sus siglas, RCP. Es el intento de restaurar la circulación espontánea mediante técnicas de compresiones en la pared anterior del tórax y alterno con ventilaciones pulmonares. Entonces, cuando yo escucho reanimación cardiopulmonar, voy a pensar de inmediato en hacer compresiones y ventilaciones. Esta se diferencia y siempre la hemos conocido como una RCP básica y una RCP avanzada. Esta reanimación cardiopulmonar básica la podemos realizar en un nivel extrahospitalario. Nosotros, si somos personal de salud, debemos tener la obligación de estar capacitados para brindar una reanimación cardiopulmonar básica, óptima. Pero también podemos instruir y tener personas, los llamados legos, que no tienen pues formación sanitaria, pero que sí, brindándole una instrucción adecuada sobre una RCP básica, también lo puede realizar. Y hablamos de un nivel de RCP avanzada, pues quizás cuando ya este paciente está bajo atención de un equipo sanitario y se trata ahora de llevarlo a un centro asistencial sanitario lo más cercano posible y con todo el equipo y materiales necesarios para brindar un soporte mayor que me garantice la sobrevida de este paciente, incluyendo un personal totalmente entrenado en estas maniobras. Bien, según la AJA, vamos a conocer pues a este soporte vital, ¿ya? Este soporte vital básico o BLS va a incluir o nos va a proporcionar la base para salvar las vidas después de un paro cardíaco. Esta es la base. Si no damos un soporte vital básico adecuado, probablemente no lleguemos a un nivel avanzado. Entonces, ponemos en riesgo la vida de esta persona. Esta persona tiene menos posibilidades de sobrevivir, porque esta es la base para llegar a un nivel avanzado y que esta persona pueda seguir siendo atendida y pues garantizar una mayor posibilidad de sobrevida. Este soporte vital básico enseña los conceptos de RCP, ¿no? De la reanimación cardiopulmonar. Aquí está. Aquí me enseña que deben de ser de alta calidad. Debo de mejorar la técnica de compresión torácica y debo conocer la dinámica de un alto rendimiento del equipo sanitario, ¿verdad? El equipo sanitario va a estar reunido y nosotros debemos saber cuál es la función para que cada uno lleve a cabo
una determinada actividad cuando estamos brindando soporte vital básico y hacer dinámico y ordenado esta técnica. Bien, vamos a comenzar. El algoritmo, en el caso de los adultos, por ejemplo, ¿qué es lo que me dice la AJA? Vamos a simplificarlo en 4 pasos. Y este es el algoritmo. Primero, identifico si estoy ante una parada cardiorrespiratoria. ¿Cuáles son esos índices? Paciente que no responde, no está consciente. Segundo, no respira o no respira normalmente, quizás está boqueando o jadeando. Entonces, como primer paso, identifico si estoy ante una situación de parada cardiorrespiratoria. Segundo, activo el sistema de respuesta de emergencias. ¿Cuál es el sistema de emergencias a nivel nacional? ¿A qué número van a designar que marquen para una respuesta de emergencia? A ver, les pregunto. Y este sistema de emergencia debe proporcionarme un desfibrilador. Tercero, una vez activada esa cadena de supervivencia, voy a iniciar la reanimación cardiopulmonar. Finalmente, hago todo el ciclo de reanimación cardiopulmonar que voy a conocer ahora para pasar al cuarto, que es comprobar el ritmo. Y si es que llegó este equipo desfibrilador de mi sistema de respuesta de emergencias, pues se va a aplicar una descarga si es que procede. Una vez realizada o no esta descarga, si procedió, repito el ciclo de RCP. Entonces, iniciamos mi soporte básico de vida con el paso 1. Reconocimiento inmediato del paro cardiorrespiratorio. ¿Qué debo tener en cuenta aquí? La bioseguridad de la escena. Si estoy en un ambiente extrahospitalario, pues puedo estar rodeado de repente de muchas personas o de aquellas materiales, infraestructuras que me pueden poner en peligro, no solamente a la víctima, sino también a nosotros. Y si nosotros somos los únicos que vamos a dar un auxilio a esta víctima, entonces tenemos que garantizar nuestra seguridad. De nada va a servir que yo me exponga a ser una víctima más y finalmente no haya ninguna persona que auxilie ni a la víctima ni luego a mí. Entonces, primero, la seguridad de la escena. Si estoy de repente en una zona de riesgo de derrumbe, nos alejamos junto a la víctima. Si estoy al borde de una escalera, trataré de alejarme de esa escalera. Si está bajo el agua, entonces trataré de sacarlo del agua. Y así, si tengo diferentes posibilidades de escenas de repente de peligro, lo primero que debo hacer es analizar si es seguro o no. Y ahora, también aquí le agregamos lo que es la bioseguridad. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a brindar esta atención, tenemos también que asegurar nuestro
nuestra salud, nuestra integridad, porque si estamos expuestos, por ejemplo, también a esta pandemia, tenemos que pues priorizar nuestro equipo de protección personal. Entonces, en este caso, hablamos de bioseguridad de la escena y también mi bioseguridad. Aquí agregamos entonces al equipo de protección personal. ¿Cuáles son? Todos lo conocen, todos estamos ahora poniéndolo en práctica. El respirador, los guantes, los lentes de bioseguridad, pues vamos agregando de repente un mandil o un protector facial. Entonces, eso es como primer punto en el paso 1. Luego, de inmediato, paso a valorar la conciencia. ¿Cómo lo hago? No solamente es hablarle a la persona, sino es tocarla. La toco por los hombros y procedo a preguntarle. Señor, señor, ¿se encuentra usted bien? Si no hay respuesta, entonces tengo paciente inconsciente y no respira, ¿no? La respiración también la puedo valorar de forma conjunta en ese momento. O hemos dicho si es una respiración jadeante, boqueante. Bien. Paso 1, reconocer de inmediato la parada cardiorrespiratoria. Bien, hasta ahí todos. Paso 2. Voy a activar la cadena de supervivencia. Activo el sistema de respuestas de emergencia. Si estoy yo solo, lo voy a tener que realizar yo. Ahora todos afortunadamente contamos con teléfono móvil. Si no me encuentro solo y tengo otras personas que pueden activar el sistema de emergencias, entonces señalo. Tengo que señalar, tú llama y activa el sistema de respuesta de emergencias. Tú, tengo que indicar quién lo va a realizar. Porque si yo lo digo dentro de un grupo de personas, activen el sistema de respuesta de emergencias, puedo ir dilatando el tiempo hasta que alguno de ellos lo realice. En cambio, si yo designo, tú eres quien va a hacerlo, pues tengo menos tiempos, menos segundos estoy perdiendo. ¿Cuál es ese número al que vamos a llamar? A ver, pregunto. Estamos con varios participantes. A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál es el sistema de emergencias? ¿A qué número llamo? Si ahorita tienen una emergencia en casa, un familiar, o si están caminando, yendo a su centro de labores o regresando, ¿a quién llaman? ¿Tienen el chat? A ver, ahí me dicen una de las participantes, al 105, a ver, ¿quién está de acuerdo? ¿O quién conoce otro número? Al 106, Betsy. Alzamo. Muy bien. Inclusive se sabe el nombre a quien corresponde el 106. ¿Otras opciones? ¿Hay más opciones? Muy bien, Samu, Noemí. Muy bien. A los bomberos, me dice Blandina. ¿Cuál será entonces el número de los bomberos? ¿Lo sabemos en realidad? En una situación de emergencia, ¿podremos dudar? ¿O yo lo tengo que saber automáticamente? Muy bien. Perfecto.
Entonces, activo el sistema de respuesta de emergencia. Tú, ¿no? Designo una persona. Tú, marca al 116. Tú, marca el 106, ¿verdad? Esa es la forma correcta en la cual yo debo de designar para que activen el sistema de respuesta de emergencia. ¿Qué pasa si tengo una persona de repente adulta o un niño o una persona que quizás se confunda cuando yo le digo marca 116? Entonces todos en su móvil están buscando 116, ¿verdad? Porque también ha pasado. Entonces por eso la indicación es indicar por número, ¿no? 116, 106. ¿Y qué significa código? ¿Qué tal si yo me encuentro en un área de consulta externa, en un área de terapia, donde aparentemente van personas que no están acudiendo por una emergencia? ¿Cuál será el código para las que están aquí trabajando en un ambiente de repente asistencial, hospitalario, en una clínica, en el seguro, en MINSA? ¿Cuál es el código de su servicio? ¿Lo conocen? ¿Cuál es el código que le atribuyen cuando se debe de activar la cadena de supervivencia? Muy bien, por ejemplo, código azul es en el servicio de Blandina. Otros, Código azul. código azul, ¿no? También, muy bien. Por ejemplo, donde me encontraba yo en un área asistencial anteriormente de las Fuerzas Armadas, llamábamos clave 1, paciente clave 1 en tal servicio, ¿no? Y se activaba el sistema de respuesta de emergencias. De repente en el de ustedes es clave azul, ¿no? Puede variar la forma que le denominen ya a este código, pero siempre vamos a tener que identificar uno. Y si no lo tenemos, debemos de establecerlo. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, si no estoy en un área de emergencia, de repente no está todo el personal capacitado y los elementos para actuar en esta emergencia, pues de repente no las voy a encontrar. Solo están en el área de emergencia o de UCI, ¿no? En el área de trauma shock. Entonces, cuando se activa este código, esta clave, el equipo de respuesta viene de inmediato, ¿no? Se van, cogen su maletín de emergencias y ellos ya saben quiénes van, qué deben de llevar y acudir de inmediato. Porque acá hemos dicho que queremos no perder minutos, porque son valiosos, sobre todo si no queremos ocasionar daño a nivel cerebral, porque ahí ocasionamos daños irreversibles. Bien, cuando una vez que está llamando, indicar paciente en paro y que me traiga un desfibrilador. Ese es el objetivo. Paciente en paro y traer un desfibrilador. Y obviamente darle las indicaciones de dónde, ¿no? Dónde está sucediendo la emergencia, el lugar. Seguimos avanzando. En el paso 3. En el paso 3 ha habido una modificación en los últimos años. Por ejemplo, anteriormente se conocía al paso 3, pero según las últimas actualizaciones, no la de este año, ya desde el 2015, ¿qué me dice Laja? Que lo correcto es primero la letra C, luego la A y finalmente la B. ¿Pero qué significa? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué la C pasó a ser primero? Porque se dieron cuenta que más que la falta de oxígeno, lo que yo tengo que priorizar es que la circulación, la letra C es de circulación. Circulación
y compresiones. La letra A es de la vía aérea, ¿no? Ahí está. También está en inglés. Entonces, ya, vamos a continuar. En el paso de circulación, pues ahora sí, verifico el pulso. Voy a verificar el pulso. Y a su vez, la respiración. Y esto tiene que ser de forma simultánea. ¿Ya? Yo identifico el pulso y voy identificando si este paciente está respirando, ¿no? Pero ahora sí lo voy a hacer pues de una manera clínica. ¿Dónde valoro el pulso? Tenemos diferentes situaciones anatómicas, pero ¿dónde se valora el pulso? ¿Y por qué? A ver, quién me responde? El pulso se valora en, claro, ajá, Noemí, sí, esa es la zona cercana, muy bien. ¿Cómo se llama ese pulso? Carotidio. Carotidio, muy bien, Leslie. ¿Y por qué? Debido a que este es el pulso más, el último pulso en el cual se puede dejar de percibir el latido. Es una arteria de gran calibre. Por lo tanto, voy a tener mayor seguridad de poder sentir un pulso. Y es muy accesible, ¿verdad? Es muy accesible. Por ejemplo, si todos a nivel del cuello palpamos la tráquea, ¿no? La tráquea que es ese cartílago, y nos vamos al costado de ella. Al costado de ella y utilizando dos dedos de la mano, el índice y el medio, como lo ven en la figura. ¿Por qué no utilizo otro dedo? Porque el pulgar puede hacerme confundir con su propio latido. Entonces, el lugar es pulso carotidio y la forma correcta es con ambos dedos de la mano. Y para valorar la respiración, que hemos dicho que tiene que ser simultáneo, utilizo el ves. Ver, escuchar y sentir. Utilizo el ves. Es una mnemotecnia para que sea más fácil de recordar. Entonces, para visualizar, ¿qué hago? Puedo de repente descubrir un poco el pecho y ver si asciende y desciende, ¿no? Si está inspirando o expirando. Y lo otro, si estoy con todo mi equipo de bioseguridad, pues me acerco para que muy cerca, aquí, de repente, a nariz y boca, pueda escuchar o sentir esa respiración. Entonces, mientras que voy palpando mi pulso carotidio, puedo acercarme aquí para ver con los ojos, me centro la mirada en el tórax, si hay inspiración, expiración, y mientras tanto con el oído y con el rostro voy escuchando si respira o sintiendo esa respiración. Esto es de inmediato. ¿Cuánto tiempo máximo debo de tomarme aquí? 5 a 10 segundos como máximo. Esto es de inmediato. ¿Ya? Siguiente.
Se identificó que no hay pulso, paciente no respira. Paso a la compresión. En las compresiones, la característica es una profundidad de 5 centímetros, una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Tengo que garantizar que así como comprimo, el tórax tiene que permitir su descompresión y reducir todo tipo de interrupciones. Entonces, estas son las características de las compresiones. ¿Cómo las realizo? Nosotros, que somos los que vamos a auxiliar a la persona, nos ponemos a un lado, no sobre la cabeza ni sobre los pies. Nos ponemos sobre un lado, el talón de una mano la voy a ubicar en el tercio inferior del tórax. Específicamente, ¿en qué huesito? En el esternón. Y siguiendo la línea intermamaria. Acá lo veíamos, ¿no? En el centro, en la parte del tercio inferior y entre la línea intermamaria. Entonces, visualmente lo identifico así. Ahí va a ir el talón de una mano. Y la otra mano va a ir por encima y entrelazando los dedos, ¿no? Esta es la imagen característica, acá como lo ven debajo de la C, de la posición de las manos del que va a brindar las compresiones. Y todos lo pueden hacer ahorita en casa, a ver. Imagínense que este es el talón de la mano que va a ir sobre el tórax y la otra va encima y la abraza. Esa es la correcta posición de las manos. ¿Ya? El talón de la mano llamamos a esta parte. Mis brazos tienen que estar extendidos en línea recta. No puedo flexionarlos. ¿Por qué? Porque no voy a tener fuerza, no voy a hacer la profundidad adecuada, me voy a cansar más rápido. Y la víctima debe de estar encontrándose en una superficie firme o plana. Si de repente estuvo sentado, entonces lo pondré al piso. Totalmente superficie plana y firme, ¿no? Entonces esa es la forma adecuada para poder iniciar las compresiones torácicas. Por lo menos, ¿cuántas hemos dicho? En un minuto, 100 a 120. Imagínense. Esto puede ser muy agotador porque lo estamos haciendo sobre una superficie ósea. Si es un paciente adulto, nos podemos cansar más. Entonces, por eso la recomendación es seguir estos puntos. Cuando yo quiero hablar de relación compresión-respiración, porque seguramente todos han escuchado, ¿no? Así como comprimo, también voy a dar respiración. Pero hasta aquí estábamos hablando solamente de compresiones. Pero también se puede hablar de un ciclo. Voy a dividirlo en dos. ¿Qué pasa si me encuentro sola? Un solo reanimador. En el caso de los adultos, puedo hacer un ciclo de 32 y repetirlo 5 veces. 30 serán las compresiones y 2 serán las respiraciones. Ahorita ya conozco cómo son las compresiones. Ahora vamos a conocer cómo son las ventilaciones de forma adecuada. Pero ese es el ciclo. Y así 5 veces. Pero ¿qué pasa si este reanimador es lego? No es un personal de salud.
Si es un solo reanimador para el adulto, entonces aplicaré la regla de comprimir, comprimir, comprimir y comprimir. Por lo menos 100 compresiones por minuto hasta que venga el sistema de respuesta de emergencia. Esa es la recomendación, porque probablemente este personal LEGO no sabe o no va a poder brindar una ventilación adecuada. Entonces, priorizo solo compresiones, ¿ya? Nosotros como personal de salud sí podemos hacer un ciclo de 32 por 5 veces, con todo el EPP adecuado, ¿no? Si tengo 2 reanimadores, en el caso de los adultos y niños, acá lo vamos a diferenciar. En el caso de adultos, mi ciclo de 30 compresiones y 2 respiraciones por 5 veces. En el caso de un niño, 15-2 por un ciclo, por 10 veces cada ciclo. Esta es la correcta forma de hacer un ciclo de 32. Si estoy solo, 30 compresiones y paso a mis respiraciones. Y viceversa, ¿no? Hasta 5 veces para recién poder volver a percibir o sentir el pulso. O hasta que llegue el sistema de respuesta de emergencias o hasta que yo me canse. Si tengo 2 reanimadores, esta será la posición adecuada. Uno es el que comprime y el otro está encargado exclusivamente de las respiraciones. Igual, ¿no? Ahora sí pasamos a la letra A, que es la vía aérea. La vía aérea, que significa apertura, pues, de esta vía. Tratar de garantizar mediante una maniobra, no la permeabilidad de esta vía aérea. Esa maniobra se llama frente-mentón y es muy conocida. Una mano sobre la frente y la otra con 2 dedos, así como utilicé para palpar el pulso, sobre el mentón y haciendo una ligera extensión. Y como se dan cuenta, aquí estoy extendiendo, ¿no? El cuello, visiblemente por fuera lo veo extendido. Y voy a permitir la apertura de la vía aérea. Pero ¿qué pasa? Acá hay una observación. Si hay sospecha de que esa persona tenga un trauma cervical, entonces optaré por esta maniobra para la vía aérea, usando la maniobra de tracción de la mandíbula. Ambas manos rodean la cara del paciente y van a sostener uno con el pulgar en ambos lados, la mandíbula inferior, y la otra con los dedos que quedan, la voy a traccionar hacia arriba. Solamente el movimiento está aquí. La parte cervical sigue alineada y tampoco no se ha extendido. Entonces se mantiene acá la línea cervical, alineada. Eso en el caso de sospecha de trauma cervical. Y la letra B nos habla de respiración. Entonces acá tengo que diferenciar. Si yo me encuentro solo, puedo dar 2 respiraciones de rescate, 1 segundo para cada respiración. Esto en el caso de contar con mi mascarilla, ¿verdad? Esta mascarilla pues es un equipo de protección para dar soporte de vía aérea, para dar mi respiración. Si no lo tengo, entonces lo ideal es priorizar mi bioseguridad. Entonces solamente estaré comprimiendo.
En el caso de contar con esta mascarilla para dar respiración, ¿no? Se cumple el sistema boca-mascarilla. En primer lugar, tengo que sellar la mascarilla, ¿no? Con la maniobra de frente-mentón. Frente-mentón y asegurando que la mascarilla cubra nariz y boca, ¿no? El aire que yo voy a captar con mis pulmones, pues tratar de insuflar, retener el aire y colocar los labios en esta apertura. Soplar todo el aire y que yo insuflé y retuve. Y a la hora que yo soplo, tengo que ir, mi mirada tiene que ir hacia el tórax del paciente. ¿Por qué? Porque tengo que garantizar que se está elevando. Si se eleva es un signo de que estoy ventilando, respirando adecuadamente en el paciente. Luego, separo los labios y visualmente, mientras que insuflo de nuevo, para dar mi segunda respiración, visualmente mis ojos siguen en el pecho del paciente para ver pues que descienda, ¿no? Y así cumplir el ciclo que nosotros naturalmente hacemos, ¿no? Inspiración y expiración. Y puedo repetir el ciclo. Entonces, cuando hablamos de respiración, puedo dar 2 respiraciones de rescate si me encuentro solo con boca, el sistema de boca mascarilla, porque priorizo siempre mi bioseguridad. Mucho cuidado con eso. Y si de repente tengo 2 personas y además tengo este dispositivo de bolsa, válvula, máscara, muy conocido por nosotros como AMBU. Quizás ya lo sabemos manipular, pero igual vamos a presentarlo. Este dispositivo de AMBU, ¿no? Muchas veces lo tenemos pues en varios de los centros asistenciales y sobre todo en un maletín de respuesta rápida, en un coche de paro, ¿no? Entonces, cuando estamos ante una situación de otorgar respiraciones, vamos a utilizarlo conectándolo pues al oxígeno a 15 litros, colocar mi cánula orofaringia y pasar al sellado. Como tiene la mascarilla al igual que en el caso anterior que he explicado, entonces voy a proceder a sellar. ¿Cómo es la forma correcta? Me dicen que tengo que utilizar la técnica de la letra C y E. ¿En qué consiste? El dedo pulgar y el dedo índice sellan la mascarilla. Y se dan cuenta que sí hay una forma de C, ¿no? Hay una forma de C. Y los demás dedos van debajo de la mandíbula en forma de E, ¿no? En forma de E. Y de tal manera que esa técnica del C y E me garantiza, ¿no?, una adecuada respiración. Mientras que con la letra C sello, con la letra E de los dedos, extiendo la mandíbula. Eso es con una mano. Y con la otra me dicen que yo voy a dar la respiración presionando en la bolsa autoinflable. Ese es el nombre de esta bolsita. ¿Ya? Entonces, el AMBU es un sistema de bolsa, que esta es la bolsa de reservorio, de la cual se conecta la extensión al oxígeno. Este es el balón autoinflable, por acá pongo la mano para hacer la presión de las respiraciones. Esta es una válvula unidireccional que permite que el aire ingrese al paciente y no retorne, y se encuentra aquí con un filtro, ¿no? Y la mascarilla. ¿Cuál es la correcta forma de dar una respiración? Si yo cuento con este dispositivo, pues estoy hablando, ¿no?, de repente de un ambiente hospitalario. Si yo tengo este dispositivo, entonces, mientras que uno de nosotros está dando las compresiones, el otro va dando las respiraciones y de manera simultánea.
se da una respiración con este sistema de Embu, contabilizar, ¿no? 1, luego puedo seguir contando en la mente, 2, 3, 4, sigo dando, ¿no? Entonces, por lo menos una respiración por cada 6 segundos, o sea, en un minuto, por lo menos, ¿ya? Con este sistema. Entonces, aquí vemos que la recomendación es conectar a este sistema al oxígeno y también conectar la llamada cánula orofaringea. ¿Cuál es? ¿No? Acá también les presento. Esta es. Es muy conocida por nosotros, también lo conocemos con la cánula de Guedel. Para esto puedo hacer la selección de un tamaño de forma adecuada, miren, ¿no? De la comisura labial hasta el borde, como límite imaginario del lóbulo de la oreja. Voy a abrir la vía aérea y se inserta de esta forma, con la abertura, la curvatura hacia arriba, por lo menos hasta hacer pasar las 2/3 partes. Una vez que se llega a las 2/3 partes de la cánula, recién voltearla hacia abajo. Y ya quedó fijada. Esa es la forma correcta. Y si yo estoy en una emergencia, si yo conozco de este sistema de soporte básico, por lo menos yo sé cómo es que debo de insertar mi cánula orofaringea de forma inmediata. Eso no me tiene que tomar más que segundos. Luego procederé reservorio al oxígeno 15 litros y continuaré con mi técnica de la C y la E para insuflar. Mientras que la otra persona ya sabe cómo es la técnica adecuada de las compresiones, ¿no? Y acá tengo 2 reanimadores. Paso 4. Ya, recapitulemos. Paso 1 era, primero, identificar si estoy ante una parada cardiorrespiratoria. Paso 2, activar el sistema de respuesta de emergencias. Paso 3 es la letra C, A y B. Y paso 4 es cuando ya llega el desfibrilador y voy a pues hacer la descarga si es que identifica un ritmo, que ahorita vamos a conocer cuál es ese ritmo para desfibrilar. Entonces el paso 4 es cuando llega el DEA. El DEA es un dispositivo automático para desfibrilar, cuya secuencia de forma universal, aquí y en cualquier lugar, es primero encenderlo, ponerlo al paciente, analiza el ritmo y da la descarga si es que amerita o no. Entonces, paso 4 es desfibrilación cuando llega el DEA. Primero enciendo. Voy a encontrar al botón de encendido y en muchos de estos equipos DEA está muy bien rotulado, ¿no? El on. Sigo la secuencia, voy al paciente, coloco los parches. Si de repente no sé la ubicación exacta, el parche me lo dice. Ya va en 2 zonas estratégicas, ¿no? Tercero, va a analizar el ritmo del paciente de forma automática. Y cuarto, una vez que identificó un ritmo que es posible de desfibrilar,
me tengo que asegurar que todo esté despejado. No solamente yo, sino asegurarme que las personas que de repente se encontraban, por ejemplo, el que comprimía, el que estaba comprimiendo hasta que llegue el momento de la descarga, porque eso no se detiene. Entonces, que todo en ese momento quede despejado. Y entonces, con la desfibrilación, se realiza gracias a la llegada del DEA. ¿Ya? Este DEA, de forma universal, se utiliza en este orden y se identifica porque viene rotulado y es muy claro, ¿no? Por ejemplo, el botón de encendido, en el paso 2 acá está analizando y va a hablar este DEA, ¿no? Voy a escuchar analizando el ritmo, si el ritmo es desfibrilable, me dirá inclusive que yo me aleje. Y paso 3 será ya aplicar la descarga, ¿no? Y acá lo veo. Entonces, este dispositivo automático, el DEA, se puede utilizar si es que yo lo tengo de repente en algún lugar en forma comunitaria, o si lo tengo en un ambiente hospitalario, quizás ya no utilice el DEA, sino utilizaré de frente el monitor, ¿no? Ese monitor de fibrilación. Voy a conocer también cómo es que yo lo voy a realizar cuando doy un soporte avanzado. Hasta aquí es en cuanto al BLS, ¿ya? Una vez que llega el DEA, que como ustedes ven, tiene pues estas indicaciones que me permiten ser utilizadas también por un personal lego, ¿no? Simplemente que se le capacita. Bien. Hasta aquí es el soporte básico. ¿Hay alguna intervención de ustedes? Gracias por haber estado participando más bien. Acá en el RCP básico, en la parte avanzada, vamos a conocer pues el ritmo, cuál es el ritmo para desfibrilar, cómo lo utilizo si yo ya estoy en un nivel hospitalario y tengo mi desfibrilador, cómo se utiliza, ya no tengo este DEA, ya no tengo esos parches que me indican dónde se pone, ¿verdad? Los parchecitos, ni que la voz del DEA que me diga si es un ritmo para desfibrilar o no, sino yo tengo el monitor en el paciente y yo identifico en la pantalla del monitor, yo ya conozco este ritmo y identifico si se encuentra para desfibrilar o no. Entonces aquí en la parte avanzada se va a desarrollar en base a este soporte vital básico. Se resalta la importancia de una RCP continua y de alta calidad. Además de repente, de una compresión, de una ventilación, ¿qué incluye? Incluye la monitorización de todos los signos vitales del trazado eléctrico, la intubación, porque yo quiero asegurar una vía aérea más permeable, ya de calidad, que se mantenga. Tengo que garantizar un acceso venoso para administrar mis fluidos, mis líquidos, mis drogas. Voy a identificar otras posibles causas, voy a hacer un diagnóstico diferente para tratarlas y brindar mis cuidados post reanimación. Entonces, una RCP avanzada está incluida en mi soporte vital cardiovascular avanzado, según de la AJA del adulto. Este es el algoritmo que me presenta la AJA. Tenemos, en primer lugar, entonces se inicia la RCP, ¿no? Acá ya me están agregando administrar oxígeno y ya conectar mi monitor desfibrilador, ¿no? Puede ser un monitor multiparámetro o un monitor con desfibrilador incluido. Aquí viene mi pregunta.
el ritmo es desfibrilable, voy a tener dos opciones. Si este ritmo es desfibrilable y si no es desfibrilable. Entonces, ¿cuáles son esos ritmos en los cuales yo voy a desfibrilar? Son la fibrilación ventricular, FV, y la taquicardia ventricular, TV, sin pulso, ¿no? Porque estoy ante una parada. ¿Y cuándo no es desfibrilable? Cuando estoy en asistolia o en los casos denominados de actividad eléctrica sin pulso. Entonces, mi desfibrilador, mi monitor, me va a señalar por lo menos 4 ritmos. FB o TV sin pulso, y los no desfibrilables, la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso. Vamos a ir conociendo primero a los ritmos desfibrilables. ¿Qué pasa, no? El algoritmo para los ritmos desfibrilables. Entonces, si se identifica que estoy en estos ritmos, voy a proceder a la descarga. Acá voy a descargar con este desfibrilador. Pero qué cantidad, ¿no? De descarga eléctrica. Ahora lo vamos a conocer. Luego sigo. Pasan 2 minutos de mi RCP y ya en este momento, tengo que ir, Garant tenga su acceso intravenoso o en otros lugares inclusive hasta intraóseo. Y vuelvo a analizar el ritmo. Vuelvo con la pregunta. ¿Es desfibrilable? Sí. Si sigo en FB y TB, porque no ha habido respuesta a esta descarga, entonces, si sigo en un ritmo desfibrilable, repetiré mis maniobras de RCP 2 minutos más. Y ahora ya voy a utilizar mis drogas. A ver, la primera droga en utilizar es la adrenalina. Se utiliza y se puede repetir por lo menos a los 3 minutos pasadas de la primera dosis. Aquí ya puedo ir considerando la posibilidad de colocar un dispositivo avanzado de la vía aérea. De repente, hacer maniobra de intubación orotraqueal en el paciente. Pasado ese tiempo, vuelvo a analizar el ritmo. Encuentro un ritmo desfibrilable, o sea, una FB y una TB sin respuesta a estas descargas, entonces repito nuevamente, ¿no? Mis 2 minutos de RCP, y aquí paso a mi segunda droga, que es la amiodarona. ¿A qué dosis se da la primera vez de amiodarona, no? Ahora la voy a conocer. O en otros casos, según las indicaciones del médico, administraré lidocaína. Y identificamos otras causas reversibles, ¿no? Para poder tratar, porque este paciente no está saliendo con las descargas. Entonces buscaré aquellas causas que pueden ser reversibles, ¿se acuerdan? Las 5H, las 5T, ¿no? Y empezaré a ir descartando y tratando estas causas, pues porque yo quiero que el paciente recupere, ¿no? Recupere el ritmo. Ahora, ¿qué pasa si el ritmo es no desfibrilable? Entonces paso al algoritmo para asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Aquí, entonces,
mi objetivo va a ser administrar mi droga lo más antes posible, la adrenalina. Entonces, como no estoy en un ritmo para desfibrilar, acá no voy a aplicar descarga, entonces continúo con mi maniobra de RCP. Tengo que obtener un acceso venoso o intraóseo, administro adrenalina. Igual se puede repetir a los 3 minutos de la primera dosis. Voy a considerar la posibilidad de intubar de repente al paciente para tener una vía aérea más segura. Pasado este tiempo, nuevamente analizo, porque de repente el paciente ya se encuentra en un ritmo que es para desfibrilar. Y si es así, pasaré ya, ¿no?, al algoritmo anterior, donde estaban los puntos 5 y 7. Pero si no es así, si sigo en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, lo que me dicen que es continuar con mis 2 minutos de RCP, analizar mis causas reversibles. Pasado este tiempo, volver a analizar el ritmo. Si es un ritmo desfibrilable, vuelvo al punto 5 o 7. Y si es un ritmo no desfibrilable, si sigo en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso, entonces, si no existen signos de retorno a la circulación espontánea, o sea, ya es frustro, puedo seguir repitiendo el ciclo o, en este caso, pues no, el líder que está asumiendo toda esta reanimación avanzada, va a considerar si es apropiado continuar o no con la reanimación o considerar si un paciente pues ya ha fallecido. Entonces es una secuencia de pasos que están denominados en algoritmos y que son recomendaciones de la AJA. Y que pues a nivel nacional nosotros aquí ya estamos conociendo las actualizaciones del octubre. En octubre se han presentado las últimas actualizaciones. Entonces, una vez que se ha recuperado la circulación espontánea, se logró que el paciente volvió al ritmo sinusal, a un ritmo normal. El paciente tiene pulso. Entonces, estoy hablando de un retorno a la circulación espontánea efectiva, logrado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ya tengo que, si es que en los pasos anteriores de mi algoritmo no he conseguido la vía aérea de repente definitiva, como es un tubo orotraqueal, entonces acá ya tengo que sí o sí aperturar esta de forma temprana. Una vez que se instala, muchos de estos pacientes pues ya no les voy a dar de una forma asistida, sino pasaré a una forma controlada. De repente, paciente conectado ya, ventilador mecánico, en el cual pues voy a programar diferentes modos y parámetros en este ventilador, pero me tengo que asegurar por lo menos 2 índices. Que la saturación de oxígeno supere el 92 hasta un 98%. Y que la presión parcial de CO2 vaya de 35 a 45. ¿Ya? Estos son los índices que por lo menos tengo que analizar en mi paciente. ¿Qué más aparte de vía aérea? Estoy en la fase inicial. Entonces, voy a asegurar aquellos parámetros hemodinámicos que se encuentren estables. Por ejemplo, presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio,
o mi presión arterial media, que es el valor más referencial que nosotros usamos, la PAN, mayor de 65 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión arterial pues me garantiza, ¿no?, que se mantenga, ¿no?, en circulación, que no haya ninguna zona sin perfusión sanguínea, ¿no? Y esta medida me garantiza que se lleve a cabo ello. Puedo seguir con la toma de mi trazado electrocardiográfico, ¿no? Puedo acá ya tomar mi EKG, el EKG completo, ¿no?, con 12 derivaciones. Estoy en la fase inicial. Y ahora paso pues a la fase del manejo continuo y actividades de emergencia adicionales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si de repente ya se tomó este EKG de 12 derivaciones, entonces valorarlo, interpretarlo. Puedo interpretar de forma considerando la elevación del segmento ST, ¿ya? Puedo analizar si se trata de un shock cardiogénico inestable, o si inclusive se requiere de asistencia circulatoria mecánica. Entonces acá ya estoy valorando la posibilidad, ¿no?, sobre todo con esos puntos, si este paciente tiene que ir a una sala de intervención cardíaca. O sea, acá ya no estoy hablando de repente de una sala de trauma shock, ya no estoy hablando de una sala de cuidados intensivos, sino una sala de hemodinamia, en el cual el paciente tiene que ser sometido quizás a una intervención cardíaca de emergencia. Entonces, por eso tenemos también en sala de operaciones, ¿no?, nuestra sala pues disponible para una emergencia. El paciente no puede esperar más, son de repente situaciones en las cuales se van a revertir, pero con intervenciones operatorias. Entonces acá estoy hablando a ese nivel, ¿no? ¿Qué pasa si acá hay dos opciones? Luego de esto, puedo tener un paciente comatoso que ingresa a un estado de coma, o puedo obtener a un paciente despierto, ¿no? Con mi paciente comatoso, puedo decidir, esto lo decide pues el líder, el médico, y someter al paciente a un manejo específico de la temperatura, el MET, a un manejo específico de la temperatura. Voy a pasar, pues si mi paciente está comatoso, pasaré a analizar al cerebro, ¿no? Lo monitorizo, obtendré de repente un trazado y también una tomografía, monitoreo de un electroencefalograma. Voy a analizar neurológicamente a este paciente, ¿no? Porque quizás ya pasé los 8 minutos y ya estoy tratando a un paciente, pues a una persona con muerte cerebral, ¿no? ¿Y qué se hace en esos casos? ¿Qué más? Analizar otros tratamientos críticos, ¿no? De repente paciente que necesita seguir con más maniobras de intervención en sala, ¿no? Lo van a seguir valorando. Finalmente, si este paciente está despierto, también se tratará de forma crítica todo lo que amerite en ese momento. Y llegamos a un punto final en el cual yo voy a evaluar y tratar las etiologías reversibles, ¿no? Acá están, si tengo mis 5Hs y mis 5Ts, las que identifiquen el paciente las voy a tratar. Estamos viendo que aquí puedo obtener finalmente un paciente con posibilidades de seguir un tratamiento en una unidad más crítica, o también puedo tener a una persona con muerte cerebral. Entonces, una vez confirmado este diagnóstico, de repente, muchos de las instituciones, pues, optarían, ¿no?, por considerar ya a esta persona como posible
¿no? Donador, en mi caso, cumpla pues los requisitos y en el caso también sea pues un asunto, ¿no? De conversarlo y proponerlo a la familia de esta persona, ¿no? Bien, para todas esas actuaciones de soporte vital cardiovascular avanzado, voy a tener que asegurar por lo menos a 6 personas de este equipo de salud. ¿Por qué me dicen 6 personas? Porque están identificadas aquí de tal manera que es el mínimo para asegurar una atención, pues, de calidad y avanzada. Tenemos acá diferenciados por colores, para que sea más práctico. Por ejemplo, quien va a la cabeza del paciente está de color azul. ¿Quién sería? La persona que va a ser responsable de vía aérea. Al costado, de color verde, tenemos a la persona responsable de comprimir, ¿ya? Por más que esté haciendo de repente actividades de vía aérea, colocando viendo venoso, antes de el mismo punto en el que voy a desfibrilar, estas compresiones han visto en el algoritmo que no se detienen salvo y únicamente cuando ya voy a aplicar la descarga, ¿no? O cuando está analizando el ritmo. Entonces, el compresor es la persona responsable de esto. Por lo menos, inclusive acá debería tener otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más probable es que en 2 minutos se canse. ¿Alguno de ustedes ya ha hecho quizás reanimación o inclusive ha hecho prácticas con los maniquís? ¿Se han cansado o no se han cansado al minuto? O ni al minuto han podido llegar. Es muy agotador, imagínense, ¿no? Hacerlo en una persona o un adulto. ¿Ya? Entonces, una sola persona por lo menos me tiene que garantizar que en 2 minutos haga mis compresiones, hemos dicho, de 100 a 120 por minuto. Entonces, en 2 minutos serán por lo menos 200 a 240. Me tiene que garantizar ese compresor hacerlas efectivas, de calidad. Si tengo otra persona más, sería ideal también alternar entre compresor. Al otro lado, tenemos al que va a ser responsable del desfibrilador, ¿ya? Está aquí de color amarillo, ¿no? La descarga. Él es el responsable de dar la descarga eléctrica y el que va a dar el aviso si todo está despejado para que no se lastime, no le llegue la descarga, de repente el que está dando la vía aérea, el que está con las compresiones, porque voy a tener un integrante menos, estoy aquí perdiendo a mi equipo básico. Luego tengo aquí arriba de plomo al que me va a dar el tiempo. ¿Por qué me dicen que esto es importante y es básico? Porque, por ejemplo, él es el encargado de saber cuánto tiempo ha pasado desde la administración de una droga u otra, o cuánto tiempo ya voy dando mi reanimación, si de repente ya llegué media hora, ¿no? Para que el responsable valore la posibilidad de, estoy en una muerte ya, y ya no estoy con una persona, pues, para seguir dando mi reanimación cardiopulmonar. Luego tenemos al de color rojo, que es el líder, ¿no? El que va a dar la voz, el que va a comandar. Esto es importante porque cada uno va a estar encargado de sus responsabilidades, concentrado en hacerlo de manera óptima. ¿Y qué pasa con el líder? El líder pues se va a encargar de que se lleve a cabo, ¿no? Cada paso, cada punto del algoritmo de manera adecuada y el que va a hacer la toma de decisiones. ¿Ya? Siempre tiene que haber un líder que está afuera y viendo cómo está funcionando esta dinámica. Y aquí por último tenemos a la responsable de la administración del medicamento. Podemos ser nosotros, el personal de enfermería,
que va a ser el responsable de cargar, administrar, ¿no? Preparar, diluir, saber todas esas indicaciones y instaurar pues de forma rápida esta vía endovenosa, que puede ser pues en un inicio periférico, porque tengo que hacerlo de manera rápida. Quizás más adelante puede instaurarse una vía central. Pero lo más rápido y en ese momento para mi reanimación es una vía endovenosa periférica. Entonces tengo que asegurar mínimo mis seis personas para mi equipo básico de reanimación. Otro de los elementos claves para esta dinámica es pues tener responsabilidades, funciones claras, el mensaje debe ser claro, un circuito cerrado de comunicación, tengo que conocer mis propias limitaciones, compartir el conocimiento, intervención constructiva, reevaluación y resumen, y el último, pero más importante, el respeto mutuo, que no se debe de perder, ya cuando estoy hablando de la dinámica de un equipo de soporte de vida avanzado. Vamos a conocer entonces un poco acerca de la identificación de estos ritmos, acerca de este manejo avanzado, equipos que me pueden dar esta ayuda para yo poder dar mi soporte avanzado. Muy bien, ¿no? Acá, por ejemplo, en el chat nos mencionaba Rosa que sí, ¿no? Sí te llegas a cansar. Te llegas a cansar cuando estás haciéndolo en ese momento, y por eso es importante no tener una persona en la cual de repente vas a rotar, para garantizar pues, que sea adecuado. Este monitor multiparámetro es en el cual se va a conectar todos los electrodos para identificar ritmo, frecuencia. Tenemos el trazado eléctrico, acá tenemos el EKG, el oxímetro me va a medir la saturación, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión, o sea, la presión arterial. Acá en paréntesis está la PAN, la presión media. ¿Ya? Es el índice que hemos dicho que tiene que ser mayor a 65 por lo mínimo. Entonces, tenemos que este es un equipo diseñado para la supervisión de más de una variable fisiológica, más de un signo vital, ¿no? Porque acá tenemos el trazado. Esto es lo que tengo que monitorizar, ¿no? En mi paciente, si estoy en un nivel intrahospitalario, tengo que monitorizar a un paciente porque en cualquier momento puede hacer parada cardiorrespiratoria. Ahora, una vez que instalo, ¿no? El monitor multiparámetro, eran los primeros puntos, ¿no? Los primeros puntos del algoritmo lo hemos mencionado, monitorizar. Aquí está, pues, para colocar 5 puntos los electrodos, depende del equipo que tengan ustedes, su ambiente hospitalario, ustedes ya tienen que ir conociendo. O sea, cuando ustedes ingresan al turno, tienen que ver equipo operativo y de qué características son. Una vez que se coloca esto, voy a identificar el ritmo. A ver, chicas y chicos, ¿cuántos somos? ¿Qué ritmo está presente aquí? Los que van participando tienen posibilidades de ganarse su manual, que les vamos a hacer llegar a ver de forma virtual. Fibrilación ventricular. ¿Quién dice? Fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular, muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Que hay otro ritmo? Muy bien.
este ritmo desordenado en el que yo no reconozco ningún trazado es la fibrilación ventricular, ¿no? La FV sin pulso. Muy bien, felicitaciones. En cuanto al número de latidos por minuto, esta se puede encontrar, por ejemplo, en más de 250. Entonces, si yo veo este ritmo desordenado, ¿no? Como si fueran, pues, dibujos, ¿no? No identifico ninguna línea, ningún trazado del corazón, entonces estoy hablando de una FB sin pulso. ¿Ya lo reconocen? Siguiente. ¿De qué ritmo estoy hablando? A ver, sigan participando. ¿Quién más se quiere ganar su manual? A ver, vamos al chat. Isabel también decía sí. Taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular, muy bien. Muy bien. Taquicardia ventricular sin pulso. Y pueden ver que hay una notable diferencia, ¿verdad? Hay un complejo QRS, ¿ya? Pero es ancho. Cuando conozcan ustedes, o si es que ya han llevado de repente acerca de lectura básica del trazado electrocardiográfico, porque acá estamos tocando los ritmos, ¿no? Para identificarlos, también se pueden contabilizar, ¿no? Por lo menos en una medida, me dicen, de 0.12 a más. La frecuencia, por lo menos, es de 120 a 200. Un poquito menor que la fibrilación, ¿no? No hay onda P, simplemente observo mi complejo QRS ancho a una frecuencia de 120 a 200 latidos por minuto. Entonces, estos dos ritmos, si yo observo este ritmo desordenado, FB sin pulso, o taquicardia ventricular sin pulso, estoy hablando de ritmos desfibrilables. Entonces, cuando toqué el BLS y cuando llegaba mi idea, hemos dicho que había el punto número 2 en el que analizaba el ritmo. Entonces, si analiza el ritmo, va a descargar solamente cuando se encuentren estos dos. Si lo ven en la imagen. De la actividad eléctrica. Y cuando hablo es cualquier tipo de actividad eléctrica distinta a la FB o a la TB, sin pulso palpable. Está formada por un grupo heterogéneo de ritmos sin pulso. Puede ser disociación electromecánica, pseudodisociación electromecánica, ritmos ventriculares, ritmos de escape, ritmo post-desfibrilación y otros ritmos de bradicardia. Entonces, este es un signo no desfibrilable. Es un ritmo no desfibrilable. La sistolia, que es así, el trazado casi asemeja una línea recta. Y el otro es la actividad eléctrica sin pulso. ¿Y cómo se dan cuenta que están ante una actividad eléctrica sin pulso? Pues simplemente no palpan el pulso,
no es perceptible, por más que lo estoy palpando en la carótida en el adulto. Y además, el monitor me marca de repente un trazado, una frecuencia. Eléctricamente, aparentemente hay actividad en el monitor, pero en el paciente no hay pulso, probablemente el paciente también inconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No nos debemos de confiar en nuestro monitor. Nosotros somos personal de salud, estamos trabajando con personas. No analizamos solamente los equipos, sino analizamos pues al paciente, ¿verdad? Si sabemos que mi paciente es un paciente de repente cardíaco o a salud muy crítica, entonces tengo que asegurarme no solamente en colocarle adecuadamente mi monitor, sino también hacer la valoración tales de manera manual. Entonces, el ritmo no es el objetivo del tratamiento. El verdadero objetivo es tratar la causa. Acá solamente he identificado los ritmos y ahora pues tengo que saber cuáles de ellos es posible desfibrilar. Ahora vamos a pasar al monitor desfibrilador. Este monitor desfibrilador está en mi coche de paro. Este coche de paro, como lo ven aquí, está en un lugar estratégico, ¿eh? Está muy cerca, ¿no?, al área de crítica. Encima siempre voy a tener que verificar que se encuentre este monitor desfibrilador y también que esté operativo. En cada turno que yo ingrese, tengo que identificar dónde está, tengo que ver que esté cargado y inclusive encenderlo. Tengo que ver que tenga sus ramales donde yo voy a poder monitorizar al paciente, porque también acá analiza solo ritmo. Tengo que asegurarme que tenga pues mis palas, ¿no? Y el gel, que es el que va a conducir la actividad eléctrica a la hora de descargar. Entonces, este es el equipo monitor desfibrilador. También tiene a su costado sus parches marcapaso, ¿no?, que se utilizará en el caso sea necesario, en el caso lo indique. Pero básicamente estas son las partes. ¿En qué consiste la desfibrilación? Estamos hablando de desfibrilar. Ahora, significa administrar aquella descarga eléctrica de alto voltaje y que quiero como resultado es despolarizar a mis células cardíacas. Yo quiero causar una parada, quiero detener ese desorden corazón. ¿Para qué? Para que vuelva normal. Fibrilación, estoy ocasionando una parada. ¿Qué ritmos son desfibrilables? La FB, ¿no? Y la taquicardia auricular sin pulso. Aquí yo voy a desfibrilar. El resultado, estamos diciendo que un sinusal nuevo que comande el marcapaso dominante del corazón, básicamente es eso. Un nuevo ritmo comandado marcapaso del corazón, un ritmo sinusal. ¿Cuáles son mis dos ritmos desfibrilables? FB y TB sin pulso. Las partes de ese desfibrilador, miren, de más cerca. El monitor, aquí voy a ver el trazado. Acá está el botón de encendido, on. Simplemente voy a deslizarlo, ¿no? Entonces, esto tienen que ustedes identificarlo en el lugar en el que se encuentren, en el servicio donde están.
Lo primero que tengo que hacer es conocer dónde está mi coche paro y mi monitor desfibrilador. Entonces, para hacer la prueba, o en el momento en el que yo voy a utilizarlo, yo tengo que saber, ¿no? Reconocer el botón de encendido, el potencial de los joules. Los joules es la medida para la descarga. Ya que acá está, por lo menos hasta 360 está acá, ¿no? Acá hay una opción en el caso quiera mandar a un nivel sincrónico o asincrónico. El botón de carga y el modo palas o electrodos. ¿Qué quiere decir modo palas o electrodos? Cuando yo pongo en on, este desfibrilador automáticamente se va a ir al modo palas porque está diseñado para actuar de manera de emergencia. Entonces, si yo lo que quiero es monitorizar al paciente, entonces pasaré a seleccionar el modo aquí para pasar de palas a electrodos, ¿no? Y aquí conectarlo al paciente y hacer la captura. O si de frente voy a utilizar las palas, coloco las palas sobre el paciente y también voy a obtener un trazado, pero por las palas, no con los electrodos. Por aquí también se registra el EKG. ¿Ya? Este botón de carga está aquí, pero también lo tenemos en las palas, ¿ya? Que es donde yo voy a hacer mi descarga. En cuanto a los tipos de desfibrilador, hay dos. ¿Y por qué debo conocer esto? Porque yo tengo que saber cuánta carga, cuántos joules voy a administrar a ese paciente. Entonces hay dos. La clasificación es en cuanto a la onda. Si yo quiero dar una descarga monofásica, mi equipo va a dar una descarga monofásica, quiere decir que la carga será de 360 joules. La mayoría de desfibriladores tienen estas características de ser monofásica. Con esta onda monofásica se da una alta dosis de descarga, ¿no? 360. La corriente viaja en una sola dirección, como lo ven acá, del ápice al esternón. Mientras que, según va y regresa, se puede dar dosis inferiores, por ejemplo, de 120 a 200 joules. ¿Y qué me dicen los estudios recientes? Pues que revelan que las dosis inferiores a las que se utilizan ahora, pues son igual de efectivas, más seguras. Entonces, si yo tengo mi monitor desfibrilador monofásica, cargaré hasta 360 joules. Y si tengo el difásico, puedo cargar desde 120 hasta 200. Según el uso, acá está la diferencia de mi desfibrilador interno del externo. El interno es el que está implantado, el que se va a implantar en el paciente, ¿no? En una sala de intervención. En cambio, el externo tenemos considerado a dos. El desfibrilador manual DEA. Aquí está el DEA, ¿no? Es un dispositivo externo. Pero también tenemos a un desfibrilador semiautomático llamado DESA para el uso de personal LEGO, que hemos dicho que es información de salud. Entonces, ¿cuál es la forma, el orden, la secuencia? Puedo monitorizar al paciente con los electrodos o directamente con las palas. Paso a encenderlo. Si utilizo el modo palas, porque yo ya voy a descargar, ya soy en una avanzada, entonces voy a lubricar con el gel que debe de estar en toda el área de las palas, pero no debe sobrepasar tampoco. En el caso de proceder a lubricar, paso a confirmar
cuánta descarga, cuál es el voltaje. Si es monofásico, cargaré hasta 360. Si es bifásico, según lo indique el médico, puede ser hasta 200. Antes de colocar las palas para desfibrilar, aviso, ¿verdad? Aviso que todo esté despejado. Y finalmente aprieto, coloco mis palas, tanto en el esternón como en el lápiz, y voy a apretar el botón de descarga. Acá lo tengo, pero también en las palas, a nivel superior, hay dos botones que deben de ser apretados a la vez. Y finalmente ahí descargo. Y verifico en mi monitor si hay trazado, si se revirtió a un trazado sinusal o si no se revirtió. En cuanto a este punto, vamos a analizarlo acá. La colocación adecuada. Deben colocarse en el esternón. La pala viene muchas veces ya rotulada. En el caso no venga rotulada y diferenciada, yo simplemente voy a colocar uno en el esternón, en el cuarto y quinto espacio de la línea medio axilar izquierda. Y la segunda pala entre el segundo y tercer espacio para externar derecho. Acá lo veo. Aquí está, ¿no? Esta es la ubicación adecuada. Y teóricamente lo estoy describiendo aquí. Si le hago un zoom a estas palas, tengo también diferenciado el esternón y el ápice. ¿Ya? ¿Por qué tengo que garantizar esta posición adecuada? Porque yo quiero esta descarga. Que la descarga viaje inadecuada, solamente viajará a una sola parte, que es la acción de los electrodos, optimiza la energía que pasa a través de el corazón. En cuanto a la circulación, yo tengo que asegurar por lo menos 2 vías periféricas. El catéter que tengo que utilizar debe ser corto y grueso, un 14 o un 16. Proporcionar la medicación indicada y finalmente, pues, en la circulación más adelante se puede preparar ya para la colocación de una vía central, ¿no? Los fármacos más utilizados en el algoritmo de reanimación tenemos a la adrenalina, amiodarona y lidocaína. En el caso de la adrenalina, es 1 miligramo, una ampolla, y repetirlo cada 3 minutos. El responsable de la administración de medicamentos, ya hemos dicho que es un solo personal designado, pues va a saber, ¿no? Pasado ese tiempo de inicio, cuando le vuelve a tocar la dosis de adrenalina. En el caso de amiodarona, la presentación inicial es de 300 miligramos. Yo voy a cargar en mi jeringa 300 miligramos de amiodarona como primera dosis. Para la dosis segunda, ya no voy a dar 300, solamente 150 miligramos. Entonces, esto yo tengo que conocerlo como norma y obligatoriamente. En el momento que me digan administrar adrenalina, yo tengo que saber que es 1 miligramo y tener el control de en qué tiempo fue para contabilizar los 3 minutos para la segunda dosis. Y cuando me indiquen administrar amiodarona, yo tengo que saber que la primera carga siempre es de 300 miligramos.
Y las segundas dosis serán ya la mitad, 150. Esto yo debo de conocerlo. En el caso de lidocaína, la primera dosis es de 1 a 1.5 miligramos por kilogramos y la segunda, pues también puede ser la mitad, de 0.5 a 0.75 miligramos por kilogramo. En el caso de la adrenalina es una catecolamina endógena con actividad agonista, cuyo principal efecto beneficioso es producir vasoconstricción periférica. Puede ocasionar una ¿Qué es lo que hace la amiodarona? Disminuye el automatismo con efectos sobre los canales de sodio, potasio y calcio. La dosis ya la conocemos. Precauciones: si el paciente revierte, puede aparecer hipotensión y bradicardia. Es un buen antiarrítmico. Y la lidocaína es un antiarrítmico que por disminución del automatismo reduce las arritmias ventriculares y suprime los ritmos ventriculares ectópicos. ¿Cuánto damos? La dosis ya la conocemos. Precauciones: si el paciente se recupera, la lidocaína puede producir depresión miocárdica, circulatoria y alteraciones neurológicas. Esto es lo básico. Entonces, luego de asegurar mi circulación, hemos dicho que uno de los puntos también es asegurar mi vía aérea. Esto lo puedo hacer mediante la técnica de intubación orotraqueal. Me asegura una vía aérea, pues, avanzada. En cuanto a la técnica, me dicen que es una secuencia de intubación rápida. Por lo menos analizar en 7 puntos. Tenemos que la primera es preparar a mi equipo. Todo el equipo de salud completo, mi examen físico del paciente y alistar mis materiales y que los equipos estén los materiales: asegurar mi línea de oxígeno, mi ambú, mi laringoscopio. Tengo que verificar que esté con pilas operativas y que tenga mis palas. Y esto esta verificación, por eso cuando yo tengo mi coche de paro identificado, lo tengo que hacer en cada turno. Mi tubo endotraqueal, que vienen de diferentes números, yo tengo que tenerlo por lo menos 2 de cada uno en mi maletín de vía aérea. Mi guía metálica, la guía metálica, que es la que va a ingresar, le va a dar cierta consistencia a este tubo endotraqueal para que sea la guía. La jeringa, que va a ser la responsable para inflar este balón y asegurar la vía, el tubo endotraqueal dentro de la vía del paciente, porque desinflar. La cinta de fijación, que es que cuando una vez se instala este tubo, voy a sujetarlo al paciente, al tubo, al rostro del paciente. Mi estetoscopio para hacer la verificación. Mi equipo aspirador, en el caso que este paciente tenga abundantes secreciones, probablemente el médico me va a decir que aspire al paciente para poder visualizar, pues, esta vía aérea, para introducir el tubo. Para ello utilizaré el equipo de aspirador, mi sonda de aspiración, y tengo que alistar mis medicamentos para mi sedación y relajación. Características de este tubo endotraqueal. Tengo aquí el adaptador universal que va a permitir adaptarse de repente a un equipo de dispositivo ambú o también los corrugados para el ventilador mecánico.
Este es el cuerpo del tubo que tiene una curvatura para que asemeje a la curvatura natural, pues, de la vía aérea de nosotros. En este cuerpo voy a tener una línea radiopaca. Viene diseñado de tal forma, ¿no? Hasta el final, hasta la punta, para que cuando yo verifique en una placa de tórax si está en una posición adecuada. Viene numerado para saber en qué nivel estoy. Está instalado este tubo y ese nivel tiene que mantenerse pues hasta el retiro del tubo. Este balón de neumotaponamiento, que es en una sola dirección, de tal manera que yo le insuflo y no va a regresar porque hay una bala, bajar hasta el interior del tubo y va a inflar el balón. Y este balón se infla para que se fije el tubo. Y finalmente el punto, el bisel del tubo endotraqueal. Como les mencioné, es de diferentes medidas y se va a utilizar pues según la edad del paciente. En el caso de los adultos, se utilizará desde un tubo 8, 8.5, 9 hasta 10. En el caso de los niños, los calibres más pequeños, ¿no? Y esto se mide en French, que son unidades francesas, ¿verdad? Van a escuchar que el tubo, cuando nos pidan, nos soliciten el tubo, pues el tubo número 7 French, 7.5 French, 8 French, ¿ya? Eso viene calibrado en la parte de atrás, ¿no? Del tubo, viene en la envoltura. Y también lo viene en el mismo tubo. Otros dispositivos para instaurar vía aérea, si de repente se falla con ese tubo endotraqueal o no se cuenta, acá les presento pues a la máscara laringes de esta presentación. Ingresa igual para la vía aérea y otro también tiene sus medidas dependiendo de qué edad del paciente. Tenemos a otro dispositivo denominado combitubo, también se utiliza para manejo de vía aérea avanzada. Características que tiene dos aperturas, un solo ingreso, dos doble lumen, ya para uno vía esofágica y otro vía aérea. Bueno, esas son las características. Va a quedar instaurado, ¿bien? Al igual que un tubo endotraqueal, ¿no? Tiene que quedar en la misma altura y en la parte final para garantizar su unión a un ambú o de repente a un ventilador. El segundo punto para una secuencia de intubación rápida es la preoxigenación. ¿A qué se refiere? Administrar oxígeno al 100%. Si tengo mi dispositivo ambú, es porque mi paciente está de repente inconsciente y con máscara reservorio cuando el paciente esté consciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 3 a 5 minutos, como máximo. Entonces, esa es la preoxigenación, para garantizar, ¿no?, que se tenga una saturación óptima antes de hacerle, pues, administración de estos medicamentos que van a ser, pues, prácticamente una parada respiratoria. Administrar como tercer punto la premedicación, que puede ser en el caso la atropina, lidocaína o fentanilo. Es según indicación médica, dependiendo del examen físico y de la presentación en ese momento de algún ritmo, alguna arritmia en el paciente, entonces van a indicar, ¿no? Por lo menos reducirlo a 3 minutos. Punto número 4, seguía la protección, que dura máximo unos 20 segundos. Es una técnica en la cual el médico va a garantizar, pues, la fácil visualización de la vía aérea antes de introducir este tubo endotraqueal. Como número 5 tenemos a la medicación inductora.
Esto tiene que ser un tiempo cero, tiene que ser de inmediato, ¿no? A la hora de preparar mis materiales, cuando señale medicación, ya tengo que haber alistado mis medicamentos diluidos, cargados en las jeringas. La medicación inductora, que puede ser con fentanilo, con midazolam, con propofol, ketamina, becuronio y rocuronio. Entonces, esta medicación, pues nos lo va a indicar el médico, la cantidad, yo tengo que administrarlo de manera rápida y a través de la vía endovenosa. Puedo utilizar fentanilo, que se utiliza en primer lugar muchas veces pues porque es un analgésico. En caso de el sedante, puedo utilizar 3 opciones: mi midazolam, propofol o hasta la ketamina. Y en el caso ya del relajante, tengo como opción al becuronio y al rocuronio. Paso número 6 sería ya el proceso en el cual ingresa el tubo a la vía aérea del paciente. Paso 7, yo tengo que comprobar que el tubo ha llegado a vía aérea adecuada mediante signos clínicos. Por ejemplo, uno de ellos es que el tórax esté en movimiento, que se eleva y que se desciende. Significa que está entrando ventilación. O si hay ruidos, con el estetoscopio se ausculta y se escuchan el pasaje de los ruidos respiratorios. También puedo auscultar el epigastrio. Si estoy escuchando que está ingresando el aire por allí, entonces no estaré en vía aérea. Puedo visualizarlo mediante la condensación del agua. O sea, se va a ver cómo se empaña este tubo, ¿no? Porque está ingresando la ventilación. Entonces, la parte externa que yo visualizo del tubo, pues voy a verla empañada. Y también con capnografía puedo visualizar si estoy en vía aérea o no. Finalmente, la posintubación también incluye fijar el tubo, se deja inflando con una jeringa de aire el balón de neumotaponamiento, que puede ir de 20 milímetros de mercurio. Y en centímetros de agua puede ir de 25 hasta 30. Asegurar que se efectivice la radiografía, que puede ser portátil, para verificar que el tubo ha llegado al nivel. Realizar la fijación externa con la cinta de fijación que va a rodear al tubo y se pasa por el rostro del paciente. En todo el procedimiento se debió de haber monitorizado las constantes vitales. Eso es en cuanto a los procedimientos en soporte avanzado. Voy a finalizar conociendo pues en mi diagnóstico diferencial. Hemos dicho que acá yo tengo que analizar todas mis posibles causas, ¿no? Cuáles de repente son las 5H, las 5Ts, y empezar a tratarlas una por una. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Quiero garantizar a mi paciente, una vez que se ha brindado ese soporte avanzado y se ha recuperado quizás esta circulación espontánea, pues asegurar a mi paciente en una unidad estrictamente crítica, en el cual se le pueda monitorizar y seguir complementando, ¿no? Estudios, tratamiento completo, más integral, más específico. Hasta aquí nos vamos a quedar el día. En la siguiente sesión vamos a hablar también acerca de lo que es soporte en casos de trauma y shock. Si no hay ninguna duda.
Nos quedamos hasta aquí. Espero verlos igual participativos en la otra sesión. Muchas gracias.